Dicen que el rock de los 90 se dividió en dos bandos. Pero lo que casi nadie sabe es que la tensión entre ellos pudo haber acabado en una pelea real en un backstage, con amenazas, insultos y una cantidad de ego capaz de incendiar un festival entero. Hoy vamos a sumergirnos en una de las rivalidades más intensas, incómodas y sorprendentes de la historia del rock. El día en que Axl Rose y Kurt Cobain estuvieron a punto de golpearse. Una historia de orgullo, ironía, malentendidos y muchísima actitud. Pero para entender cómo se llegó a ese punto, primero tenemos que viajar un poco atrás. Muy atrás. A principios de los 90, Guns N' Roses era la banda más grande del rock mundial. Vendían millones de discos, llenaban estadios y Axl Rose era una estrella absoluta, impredecible y con fama de tener el ego más explosivo del negocio. Cada concierto era un espectáculo de excesos, desde peleas entre miembros de la banda hasta retrasos crónicos que convertían cada show en una experiencia casi mítica para los fans. Por otro lado, Nirvana surgía desde la oscuridad de Seattle con un sonido crudo, emocional y honesto que hablaba a una generación que se sentía desconectada del rock grandilocuente de los 80. Kurt Cobain, con su aura melancólica y su sentido del humor irónico, no buscaba protagonismo, aunque el mundo lo proyectara directamente sobre él. Axl Rose, sorprendentemente, al principio era fan de Nirvana. Incluso se presentó en público con camisetas de la banda y les pidió personalmente que tocaran con él durante su gira con Metallica. Kurt Cobain, sin pensarlo dos veces, lo rechazó. Y ese rechazo fue la chispa que empezó a calentar el ambiente. Kurt detestaba el mundo del rock mainstream en el que vivía Axl y, sobre todo, rechazaba el machismo y las actitudes agresivas que asociaba a Guns N' Roses. Cuando un periodista le preguntó si tocarían con ellos, Kurt simplemente respondió: «No, nunca. No me interesa formar parte de su circo de testosterona». Esa frase llegó directamente a oídos de Axl, y Axl, que no llevaba bien las críticas, lo tomó como un ataque personal y empezó a devolver golpes. Durante semanas, la prensa alimentaba la rivalidad. En entrevistas, Axl llamaba a Kurt mierdecilla patética y malagradecido. En conciertos, animaba al público a corear insultos hacia Nirvana. La tensión crecía y el mundo empezaba a darse cuenta de que algo muy grande estaba a punto de explotar. Y entonces llegó el momento decisivo. Los MTV Video Music Awards de 1992. Guns N' Roses estaban nominados, Nirvana también. Para empeorar las cosas, compartían backstage. Nirvana no tenía ninguna intención de hablar con Guns N' Roses, pero Axl sí quería hablar con ellos, concretamente con Cobain. Lo que ocurrió empezó casi como una broma. Courtney Love, irónica como siempre, vio pasar a Axl Rose junto a su pareja Stephanie Seymour. Desde una distancia prudencial, gritó: «¡Hey, Axl! ¿Quieres ser el padrino de nuestra hija Frances Bean Cobain?» Axl se detuvo, se giró y en lugar de reírse o seguir caminando, explotó. Señaló a Kurt y le dijo: «Controla a tu puta». Kurt, sin perder la calma, le devolvió: «Axl dice que controle a mi puta». Courtney respondió haciendo burla mientras se reía, y al repetirlo, ambos se rieron aún más. Axl no. Axl se acercó, furioso. Y durante unos segundos que parecieron eternos, todo el backstage quedó en silencio. Los equipos de seguridad ya estaban tensos. La pelea pudo haber empezado allí. Pero Stephanie Seymour tiró del brazo de Axl, lo apartó y la situación se congeló. Axl salió maldiciendo. Kurt y Courtney siguieron riéndose, como si la cosa no fuera con ellos. Pero lo peor aún estaba por venir. Minutos después, Nirvana subió al escenario para tocar Lithium. Antes de que empezaran, Krista Novoselic lanzó un comentario directo al micrófono. ¡Hola, Axl! El público no entendió nada, pero el backstage sí. Kurt empezó a tocar una versión caótica del primer acorde, claramente provocando. Cuando terminaron la canción, Dave Grohl se acercó repetidamente al micrófono y dijo: «Hola, Axl. Hola, Axl».
¿Qué tal, Axel? Toda una provocación pública. Axel en backstage estaba rojo de ira. Ese mismo día, según varios testigos, Axel buscó a Kurt en el backstage después del show. Quería hablar. Y cuando Axel decía hablar, normalmente significaba otra cosa. La seguridad de MTV interceptó la situación y evitó que los dos estuvieran a solas. Pero las tensiones fueron tan grandes que el personal de MTV tuvo que rediseñar todo el flujo de cámaras, accesos y camerines durante las siguientes horas para mantenerlos separados. Después de los VMA, la rivalidad escaló aún más. Axel empezó a atacar públicamente a Nirvana. En un concierto en San Francisco, dijo que Kurt era un mal ejemplo para la juventud. En otro insinuó que Kurt estaba destruyendo el rock. Pero Kurt seguía sin tomarse nada en serio. Para él, Axel era poco más que una caricatura del rock mainstream. En entrevistas posteriores, lo ridiculizaba abiertamente. Me siento halagado de que Axel nos odie. Y cuando le preguntaron por el altercado, dijo, Axel nos llamó gilipollas. Y tiene razón. Pero somos unos gilipollas felices. Mientras tanto, Grohl usaba cualquier oportunidad para imitar la voz de Axel. Era casi un running gag. La prensa alimentó la rivalidad. MTV también. Pero lo que pocos cuentan es que varios músicos intentaron mediar. Duff McKagan, bajista de Guns N' Roses, estaba incómodo con la situación. Él era fan de Nirvana y cuando coincidió con Grohl en un avión años después, ambos se confesaron que la pelea había sido ridícula, pero no pudieron detenerla en su momento. Con el paso del tiempo, la rivalidad se enfrió. Kurt tenía otros demonios que enfrentar. Axel también. La pelea quedó como un mito dentro de la cultura rock, uno de esos momentos que simboliza perfectamente el choque entre dos mundos, el rock exuberante de los 80 y la crudeza nihilista de los 90. Si lo piensas bien, Kurt y Axel nunca fueron enemigos naturales, simplemente representaban versiones opuestas del rock, ideas distintos, público distinto, valores distintos y, sobre todo, egos enormes. Lo que ocurrió en aquellos VMA no fue solo una pelea, fue el choque generacional más importante de la historia del rock moderno. Años después, cuando se le preguntó a Grohl por Axel, dijo, «Me cae bien ahora. Era un momento raro para todos». Duff, como siempre, fue más directo. Fue una tontería enorme, pero en esa época estábamos todos un poco locos. Hoy, la pelea entre Axl Rose y Kurt Cobain sigue siendo una anécdota legendaria. La pelea que nunca ocurrió, pero que definió una era. Una guerra que simboliza el final de los 80 y el nacimiento de los 90. Y, sobre todo, una historia que demuestra que incluso los más grandes iconos del rock son humanos y que a veces se comportan como adolescentes en un pasillo del instituto. A veces, el rock no necesita guitarras o amplificadores para generar un momento legendario. Solo necesita dos egos colosales, un pasillo estrecho y un malentendido monumental. Y por eso amamos tanto estas historias. Porque el rock no solo se escucha, se vive. Y si te apasionan estas historias que definieron la música, ya sabes qué hacer. Suscríbete para no perderte ningún capítulo. Dale a like si te ha gustado este viaje a los 90. Comparte este vídeo con otros amantes del rock y, muy importante, activa la campanita para que te avisemos cuando hay nuevo contenido. Nos vemos en la próxima historia.